Cansado de que toda tu vida como estudiante sea lo único de hallar áreas, volúmenes de figuras en 2D y figuras en 3D y también tengas que estar transformando esas molestas unidades, pues hoy te presentamos la solución. Hemos lanzado al mercado la nueva calculadora Snaptik, la que te permitirá facilitar la vida como estudiante. ¿Por qué? Esta calculadora puede convertir unidades con tan solo dar un clic. También puede hallar el área de las figuras en 2D con tan solo dar un simple clic. También podemos hallar el área y el volumen y en este momento te mostraremos cómo funciona esta calculadora. Para esto hemos creado un programa en Java NetBeans con botones y etiquetas. Al dar clic en el conversor de magnitudes, nos abrirá una ventana, el cual nos da el conversor de longitud, masa, tiempo, volumen y temperatura. Simplemente al dar nuevamente un clic en estos, se nos abrirá la calculadora de conversor de unidades de longitud. Al introducir un número aquí y simplemente al dar clic en lo que queramos de centímetros a metros, a kilómetros o de metros a pies, metros a pulgadas, simplemente presionamos ahí y se nos hallará exactamente la respuesta correcta a esta conversión. También tenemos el conversor de masa, que cumple la misma funcionalidad. Simplemente con dar un clic aquí, se nos abre la calculadora del conversor de masa. Con introducir la masa, simplemente en números, si tenemos 80 kilogramos y queremos transformarlo al SLUG, simplemente damos un clic de kilogramo a SLUG y se nos halla exactamente la respuesta. Como podemos ver en este caso, 80 kilogramos son 5.48 SLUG. El botón atrás simplemente regresa a la ventana. Tenemos el nuevo botón de conversor de tiempo. Simplemente al dar clic aquí, se nos abre la calculadora de este conversor. Por ejemplo, si queremos transformar 65 segundos a minutos, simplemente damos clic aquí y se nos aparece que esto es esta respuesta. Como podemos ver, todo se cumple correctamente. Vamos al conversor de tiempo. Ah, nuevamente hemos entrado al mismo. 2 segundos a horas. Probemos el conversor de volumen, que este cumple la funcionalidad de transformar el volumen. Aquí, por ejemplo, tenemos 100 centímetros cúbicos a litros, nos da que es 0.1 litros. Y así cumple con todos los botones de esta calculadora de conversor de volumen. Tenemos nuevamente el conversor de temperatura, se nos abrirá esta calculadora. Por ejemplo, que tenemos 100 grados centígrados y queremos transformarlos a Kelvin. Nos da que la respuesta es 273 Kelvin. Bueno, en este caso hemos utilizado eso, ya que es un número genérico que se utiliza que grados centígrados es 273 Kelvin, pero en realidad vendrían a ser 273.15. Pero la mayoría de profesores y estudiantes no utilizamos esos .15, ya que se hace muy molestoso trabajar así. Tenemos la calculadora de áreas en 2D. Esta es la calculadora de las figuras en 2D como son el rectángulo, cuadrado, romboide, rombo, círculo, trapecio. Bueno, como podéis ver aquí no aparece nada. Simplemente es porque hemos bloqueado todos estos botones para que se nos haga un poco más pequeña la pantalla. Al momento de dar clic en rectángulo, se nos aparecerá todo lo necesario para hallar el área del rectángulo, como es ingrese la base, ingrese la altura. Si el rectángulo tiene una base de 2 y una altura de 4, ponemos esos números y simplemente damos clic en hallar área del rectángulo y que nos da que el área es 8. Lo mismo sería para todos estos. Al presionar el cuadrado solo nos aparece ingresa la altura, ya que esto sería simplemente todo lo que necesitamos para hallar el área de un cuadrado, que nos da 36. Sería lado al cuadrado o lado por lado, por lado y por lado. Lo mismo sucede con el romboide, el rombo, el círculo simplemente necesitáis el radio para poder hallar el área, el trapecio que necesitamos base superior, base inferior y la altura. Esto en todo en cuanto a la calculadora de conversor para poder hallar el área de las figuras en 2D. También tenemos la calculadora de áreas y volúmenes de figuras en 3D, como son el cubo, octoedro, cilindro, el cono, la pirámide y la esfera, que son las más vistas y conocidas por el estudiante. Bueno, aquí tenemos el cubo. Simplemente necesitamos ingresar
un lado del cubo y en este momento la calculadora hará su trabajo y nos hallará el área del cubo y también nos hallará su volumen. Lo mismo sucede con el octoedro, que necesitamos su base, su altura y su superficie para poder hallar esto. Como podéis ver aquí estoy probando la calculadora. Simplemente al dar nuevamente clic en área y volumen se nos hallan los dos. Con el cono, lo mismo sucede con la pirámide y también con una esfera. Simplemente al introducir el volumen de la esfera podremos hallar todo lo necesario de esto. Aquí tenemos el área y el volumen de la esfera. Esto es todo en cuanto a la calculadora de áreas y volúmenes en 3D. Bueno, como podéis ver, esta calculadora te podrá facilitar mucho tu vida, ya que nos ayuda muchísimo en esos apuros que estamos y nos toca estar convirtiendo unidades, calculando áreas y volúmenes, cosa que podemos hacer hoy con nuestra nueva calculadora Snap App.